Hola, qué bueno saludarlos nuevamente aquí desde Somos BID, el programa corporativo de la organización BID que reúne 13 obras sociales creadas por la Congregación Mariana hace 84 años. En cada programa de nosotros viene uno de los especialistas de todos estos profesionales de las obras de salud, de educación y familia y comunicaciones con que contamos y tenemos todos estos servicios para ustedes. Hoy vamos a estar hablando de esta nueva modalidad virtual, sobre cómo hemos tenido que adaptarnos y cuál es el ideal para superar pues como estas dificultades educativas que nuestros hijos, nuestros sobrinos y nuestros nietos están enfrentando ahora con todo este tema de la educación virtual. Vamos a estar hablando hoy en este programa con Joana Cotrino. Ella es la psicóloga de nuestro colegio BID, que es una obra de nosotros también, que tiene 40 años de experiencia y bueno, llevamos desde el año pasado y en modalidad virtual, ¿cierto? Siempre hemos sido presenciales, pero rápidamente nos adaptamos a esta nueva realidad y a estos nuevos retos educativos. Y entonces por eso Joana, la psicóloga de nuestro colegio, nos está acompañando. Bienvenida, Joana. Muchas gracias, María Paula. Bueno, me imagino que los estudiantes al principio, como en todos los colegios, pues caotizados, difícil, reacios, con mucha ansiedad y mucha expectativa, ¿cierto? ¿Cómo fue, pues cómo ha hecho el colegio BID, cómo hizo pues como esa adaptación, esa migración de la presencialidad a la virtualidad? Cuéntanos la experiencia. Ha sido una experiencia muy significativa, muy importante para todos. Yo creo que aquí hemos aprendido tanto, obviamente los estudiantes, los niños y jóvenes, como las familias y el colegio. Nos tocó, como ustedes saben, todo lo vimos igual. Un fin de semana nos vamos, ¿cierto? No podemos venir al colegio y migrar, ¿cierto? Nos tocó a todos. Sin embargo, ha sido un proceso de muchos cambios. Al comienzo quizás queríamos o pretendíamos hacer lo mismo que en la presencialidad, pero nos fuimos dando cuenta que no son los mismos parámetros, no son las mismas dinámicas, por lo cual se han hecho un sinnúmero de cambios. El proceso educativo actual es un proceso de verdad que las familias no se imaginan al interior de las instituciones, los cambios, los ajustes. Todo el tiempo nos estamos reevaluando y replanteando cómo hacemos mejor las cosas, cómo hacemos que estos muchachos cada día estén, digamos, más motivados en esta modalidad. Pero ha sido un aprendizaje, yo creo que de la mano de las familias, muy importante y muy positivo. Claro, no, es que eso fue pues como cierto, la improvisación, pero rápidamente realmente se adaptó el colegio y obviamente esto es un trabajo mancomunado con las familias, o sea, el colegio no podía hacerlo solo, las familias no podían hacerlo solas, entonces excelente pues que se haya dado ese engranaje. Con ese engranaje y ya pues ya la realidad de tener que hacerlo pues la educación virtual, ¿cierto? Hacer todo lo que tú mencionas es muy importante, ¿cierto? O sea, veníamos de una metodología presencial que tal vez tratamos de emular en la educación virtual y nos hemos dado cuenta que no, tanto desde los colegios como desde las casas, ¿cierto? Bueno, desde las casas, desde las familias, desde los hogares, ¿qué es lo más frecuente que ustedes han encontrado? ¿Cuál es como digamos la dificultad más grande que han tenido y cómo se ha superado? Considero que ese proceso, ahorita cuando hacías la introducción hablabas de adaptarnos, ¿sí? El adaptarnos a una nueva forma de vida, porque no ha sido solo escolar, una nueva forma de vida, nos ha planteado diferentes retos. Entre esos retos, reajustar o reorganizar algunos hábitos. Veníamos con rezagos del pasado, ¿sí? Y ahora, como yo digo coloquialmente, nos pasan facturas ciertas falencias a nivel familiar. Entonces, en este momento, quizás el asunto de hábitos, el acompañamiento comenzó a cobrar más importancia. Ya la tenía, impactaba sí, pero ahora mucho más. Entonces creo que el reorganizarse y el tomar unos hábitos acordes a la situación actual ha sido una de esas falencias y lo hemos ido manejando a través de, nosotros utilizamos los medios, ¿cierto? La página web, las escuelas de padres. Es muy importante que las familias, igual desde los docentes de grupo, se están dando pautas, recomendaciones. La comunicación es muy importante, que los papás sepan qué se está haciendo, por qué se está haciendo. Es vital para que puedan acompañar de la mejor forma el proceso. Cuando el colegio tiene, digamos, que haya elegido una plataforma educativa, ¿cierto? ¿Cómo es esa transición o cómo fue esa transición pues, para que los estudiantes aprendieran a manejarla y
para que las familias también los acompañáramos y entendiéramos cómo funcionaban esos nuevos lenguajes? Eso fue uno de los grandes retos, ¿sí? Porque no es solo conectarnos a algún enlace, es velar por aspectos tan importantes como son la seguridad, ¿sí? Y ese aspecto sí que es importante, creo, para todas las instituciones, pero para el Colegio BID es vital y para la organización como tal, que estén seguros y de que sea un espacio confiable. En esto el colegio ha hecho una inversión y la organización en general muy importante para tener, digamos, recursos y medios donde ellos accedan a través de sus cuentas que son educativas, ¿sí? No es una cuenta cualquiera, es una cuenta educativa que se creó para cada estudiante y de la cual, después de ser creada, que tiene, créanme, un trabajo impresionante por detrás, es cómo llevar esa implementación y cómo enseñarle a los niños jóvenes y a sus cuidadores a utilizarla, a que sea para ellos, digamos que amigable. Entonces hubo un planteamiento, unas semanas de trabajo en donde solo era familiaricémonos con la plataforma, vamos metiendo herramientas, vamos utilizándolas, ya los muchachos están, te imaginarás, diestros en todas estas plataformas, ya las manejan de forma natural, pero sí tuvimos que sacar, entre comillas, un tiempo, un espacio inicial solo para esa parte. Sí, digamos, en este momento, ¿cierto? Ya un año pues de estar trabajando, bueno, un año no, porque yo creo que más o menos por esta época ya se estaba como implementando pues ya en forma pues como toda la plataforma elegida, ¿cierto? ¿A los papás les costó mucho, les sigue costando mucho, o a los abuelos, a los cuidadores? Yo considero que para la situación actual se han acogido muy bien, ¿sí? Por supuesto hay familias que tienen más dificultad para adaptarse a la virtualidad. Sin embargo, las familias han sido muy diligentes, muy receptivas y se ha contado con un equipo de soporte que ha ayudado a que estas situaciones, digamos, individuales, porque en general nos ha ido bien, pero hay situaciones individuales, se han trabajado de esa forma. Venga acá familia, le explicamos cómo implementa esto, por dónde debe ingresar, cómo lo debe hacer. Entonces, considero que la respuesta ha sido buena en términos generales. Sí, ese soporte que te refieres es técnico, ¿cierto? Y pues invaluable, mejor dicho, súper bueno. ¿Y qué tal el soporte emocional? ¿Cómo ha tenido que ser o cómo debe ser en estos nuevos modelos virtuales? La parte emocional es fundamental. La parte docente, la parte directiva, administrativa y las áreas, digo yo, que somos de apoyo, ¿sí? Que somos transversales, somos conscientes de que tenemos que estar no solo con lo académico, sino que a la par tenemos que ir acompañando cómo están, cómo se sienten, cómo están sus familias. Sabemos que en esta condición, en cualquier momento, la situación familiar puede cambiar, ya sea por situaciones económicas o médicas. Entonces estamos muy atentos a eso, ¿sí? A que los docentes en el aula no solo estén impartiendo cátedras, sino que también estén conociendo y reconociendo las situaciones de los estudiantes y, en caso de ser necesario o de que la familia lo considere también necesario, contar con acompañamientos como de orientación psicológica en este caso. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a mirar cuáles son esas recomendaciones, esos hábitos que debemos implementar para estudiar virtualmente nuestros chicos. Ya regresamos. Muy bien, continuamos hoy aprendiendo sobre estas nuevas pautas que necesitamos para la educación virtual que estamos viviendo pues en esta pandemia. Nos está acompañando Johanna Cotrino, nuestra psicóloga del Colegio BID. Johanna, hablemos de cuáles son esos hábitos saludables para esta nueva educación virtual que debemos implementar en nuestros hijos o sobrinos o nietos. El primero, María Paula, son los hábitos de sueño. ¿Sí? Es uno de los más básicos de un ser humano, pero es de los que yo creo que se ha visto más afectado en esta situación. Tenemos que revisar a qué hora se están acostando nuestros niños y jóvenes. Si están durmiendo a la misma hora que están durmiendo los papás, vamos mal, ¿cierto? Porque los papás, los adultos, tenemos un ritmo y unas condiciones diferentes. Entonces los hábitos de sueño son fundamentales y no podemos garantizar que ellos tengan ese descanso, ese sueño reparador, esas horas necesarias. El día va a comenzar mal, sí.
Va a comenzar corriendo, con peleas, con discusiones, con un clima que no es agradable y de ahí para adelante muchas otras cosas. Entonces, el sueño es el primer hábito que debemos revisar. Patrones también, hábitos alimenticios son vitales, ¿sí? Estamos en la casa, entonces a veces los muchachos se despiertan tarde y mire, comenzamos mal. Se despiertan tarde, se arreglan como pueden, se conectan, no consumen ningún alimento, no desayunan, o si lo hacen ahí a la carrera, encima del computador. Bueno, se perdieron algunos hábitos que quizá antes ya teníamos instaurados. Entonces, esos son los elementales, pero también hay que mirar los hábitos de estudio, ¿sí? Los hábitos de estudio siempre han sido importantes, pero ahora cobran todavía más importancia, porque ya la casa es todo, ¿cierto? Es patio de recreo, es aula de clase y es, ¿cierto?, el lugar donde yo descanso, juego, comparto con mi familia. Entonces, esos hábitos de estudio son vitales, junto con los que te decía que son el sueño y alimentación. Sí, junto con esos hábitos, y lo mencionaba, bueno, ojalá que la casa fuera un lugar de recreo, porque pues realmente estarían, ¿cierto?, en movimiento, socializando con otros compañeros. Entonces, ese tema, digamos, de las pausas activas, ¿cierto?, que sale pues como desde el término, desde la parte laboral, esas también debe haber unas pausas activas instauradas para nuestros estudiantes. Claro que sí, estamos frente a un computador y no podemos estar todo el tiempo, ¿cierto?, frente a él sin pararnos, sin nada. Entonces, es importante que, como decías, esa casa puede ser un lugar de recreo, siempre y cuando yo la adapte, ¿cierto?, y tenga en cuenta, dependiendo pues la casa que yo tenga, pero no importa si vivo en un apartamento pequeño, yo puedo hacer de ese lugar un espacio de juego, un espacio agradable, con las condiciones que tenga. Entonces, las pausas activas y los momentos recreativos fuera de los computadores son vitales. Y ese es uno de los hábitos o una de las actividades que se han perdido, porque estamos descansando en el computador o en el celular. Sí. ¿Cómo debe ser el espacio físico ideal para que nuestro estudiante se concentre mejor? Un espacio iluminado, ¿cierto?, donde llegue luz natural en lo posible, ¿cierto? La luz artificial cansa, desgasta. La luz natural, que entre ventilación, es muy importante. Un espacio donde haya una silla cómoda, ¿sí? Bueno, sí, puede ser también la silla, los que no tienen la posibilidad del comedor, donde pueda estar más cómodo mi hijo o mi hija, y en donde tenga lo necesario, ¿cierto?, donde esté dispuesto lo necesario y ojalá no tenga más de lo necesario. Es decir, que no estén ahí de pronto las cosas de la abuelita, la ropa del papá. Bueno, a veces tenemos al lado un poco de distractores que no favorecen el proceso. Entonces, la iluminación, la ventilación, la disposición, que haya lo necesario, es fundamental. Ahora que mencionas esa palabra distractores, el ruido es un gran distractor, o sea, el ruido natural de la casa, ¿cierto? No sé, suena la olla pitadora, la mamá grita, el perro ladra. ¿Cómo ven los estudiantes esto? Ellos se achantan horrible. Sí, es muy complicado, ¿sí? Porque hay ruidos internos que genera la familia, los que tienen hermanos muy pequeños, entonces el bebé llora. Bueno, todo lo que ustedes ya saben. Externamente hay vendedores que todo el día, ¿cierto?, ellos no han parado. Todos hemos parado, pero ellos no han parado, entonces eso distrae mucho. Y si a veces los llega a avergonzar, es muy importante ser consciente que a veces nuestros niños no quieren participar porque les da pena, que cuando encienden el micrófono no se escucha prácticamente nada, sino un ruido, la novela, todo eso atrás, el televisor, la radio, el grito, todo eso. Recuerden que ya no es serle el estudiante, sino que abre las puertas de su casa a todos sus compañeros. Eso puede generar, por supuesto, que ellos participen menos y que se sientan mal. Claro. Digamos, cuando los chicos han tenido algún déficit de atención, ¿cierto? Normalmente en el aula, digamos, era más fácil para el docente, pues como captar la atención de ellos. Estos niños con esta característica, ¿cómo podemos engancharlos nosotros como acompañantes? ¿Cómo ayudarles a que se conecten mejor en todo este tema de la virtualidad? Les debe costar un poquito más, ¿cierto? Sí, algunos sí. Eso depende. Hemos visto que muchos estudiantes que tenían esta condición de fácil distracción han logrado de pronto compaginar más con metodologías más interactivas que nos da la virtualidad. Eso ha hecho quizá que sea más llamativo ciertas cosas.
Sin embargo, ¿cómo las familias pueden acompañar? Es vital que esos distractores o esos ruidos que en el salón se debía controlar por parte del maestro o las dinámicas propias, la familia comience a mirar, ¿cierto? ¿Cómo está dispuesto el lugar? Y aquí vuelvo a reiterar en este asunto. Si el estudiante tiene el televisor, tiene un hermano que está viendo una película, ¿cierto? A 1 metro, y él está aquí conectado en clase, pues créame que la atención, y no hay que tener ningún déficit, se va a ir hacia la película. Claro, claro. Sí, o sea, hay que ayudarlos con el silencio, con el respeto y bueno. Los cuidadores, ¿qué competencias deben desarrollar? Digamos, si no están papá y mamá, ¿qué sugerencias le podemos hacer a la persona que lo cuide? Es importante que sepa, que conozca por lo menos los aspectos básicos de las plataformas que se están utilizando para el proceso educativo, ¿sí? Cada institución elige una y yo debo conocer, ¿cierto? Saber revisar un correo es algo básico, pero es importante porque la comunicación ahora de los docentes, y no solo de los docentes, sino de las otras, digamos, partes involucradas en el colegio, se está dando mucho a través del correo electrónico. Entonces, si yo sé revisar un correo y sé responder un correo, voy a poderme comunicar fácilmente y voy a poder saber qué está sucediendo. Entonces, eso es elemental en cuanto a lo virtual. Bueno, Joana, por último, unas recomendaciones que le podamos hacer a las familias, pues, frente a esta situación. Yo les recomiendo a las familias que revisen los hábitos. Ustedes siempre me van a escuchar diciendo lo mismo. Revisemos hábitos y rutinas en casa. Revisemos cómo están durmiendo nuestros niños y jóvenes. La verdad me entristece mucho saber que muchos niños pequeños se están acostando a horas que la verdad no tienen ninguna razón de ser, y que es desde casa que se está permitiendo y se está validando y se está normalizando. Revisemos hábitos alimentarios, démosles un lugar en lo mejor posible propicio para el aprendizaje, y acompañémoslos y tengamos una actitud positiva frente a esta situación. Yo creo que eso no nos puede faltar. La actitud del adulto es fundamental. Total. Bueno, Joana, muchísimas gracias por todas tus recomendaciones, tus sugerencias y compartirnos la experiencia que se ha vivido al interior de nuestro Colegio BID, que sabemos que lo han sorteado muy bien y que han hecho un gran equipo con las familias y los estudiantes. Muchas gracias por estar acá nuevamente, y a ustedes también los esperamos en otra oportunidad para seguir conversando sobre todos estos interesantes temas que tenemos desde la organización BID. Hasta entonces.